Aleluya. El Señor opera mediante su cuerpo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es la iglesia. El Señor está en acción, no se ha quedado quieto. Cuando le digo una y otra vez, y en el mensaje de hoy voy a repetirlo de nuevo, es que la tierra está siendo llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Y lo que hay que entender es que no es una aureola flotando por ahí, no, es el Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Cada vez hay más personas sobre la tierra creyendo a Jesús. Seguramente que desde ayer, desde las mesas de oración, hubo personas que se reconciliaron con el Señor, hubo personas que se les abrió el corazón para entregar su vida a Cristo. Cada vez hay más cantidad de personas que abren el corazón al Señor. Y usted me dirá, ¿y qué de los que abandonan a Jesús? Y unos desertores hay, algunos hay. Pero se está cumpliendo lo que el Señor dijo, cada vez hay más personas que lo reciben, que le creen, y la gloria de Dios no es algo que anda flotando en el aire, la gloria de Dios se instala en el alma, en el espíritu, en el cuerpo de los que le creen. Por esto es necesario que los creyentes estén en acción, porque la gloria de Dios está dentro tuyo. Tiene delay el amén. En una ocasión tuvieron que desasnarme porque en una comunicación estábamos en Córdoba y nos estaban haciendo un reportaje y tuvieron que explicarme el delay que tiene la señal. Y se ve que, bueno, debe haber una cuestión de señal aquí y hay un delay. La gloria de Dios está dentro tuyo. El Señor la instaló dentro tuyo. Él dijo, estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta no dice, lo voy a invitar, sino dice, entraré a Él. Y la palabra del Señor que estamos compartiendo de San Juan capítulo 14, versículo 23, el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Cuántos aman a Jesús? Y guardan su palabra, están interesados en su palabra, se involucran en su palabra, mira el resultado, y mi Padre le amará. Amados de Dios, ¿verdad? Y dice más, ¿qué más dice el versículo? Y haremos morada. Es decir, el Señor está diciendo en estas palabras, voy a usar unas palabras más comunes, nos vamos a instalar. ¿Viste? Cuando te reciben, vos te instalás donde te reciben. Él no viene de visita, vino para quedarse. Y está bueno que le entregues el corazón, la vida, el alma, el espíritu. Qué pasaje que hace años se grabó en mi corazón, en mi entendimiento. Y Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Esto tiene una verdad gloriosa en la que tenemos que detenernos a incorporar esa verdad, incorporarla en el entendimiento, porque en el espíritu sucede, pero nuestro entendimiento todavía no. No sé cuántos de ustedes han aprendido a tomarse el pulso. ¿Cuántos han aprendido a tomarse el pulso? Eso que hace un socorrista cuando hay una persona tendida en el suelo, tiene que saber si está vivo o le va a tomar el pulso. Hace unos años atrás tenía un dolor fuerte en el pie y fui al médico y él me decía, puede ser que sea una cuestión de mala circulación. Pero bueno, me recetó para que fuese, me dio la orden para hacer una ecografía, creo que se llama, lo que te hacen, que te miden todo internamente. Dice, pero para descartar, puso el dedo de él arriba del empeine, así nomás el dedo. Dice, no, mala circulación no es. Digo, ¿cómo puede ser que alguien tocándote la piel sabe tus pulsos? ¿Cómo puede ser? Ahora, ¿qué estoy diciendo? Es que nosotros no sabemos de nosotros mismos. No sabemos de lo biológico, no sabemos de lo físico. El domingo pasado decía, nadie puede decirme en los 5 minutos cuántas veces parpadearon tus ojos. Y son tus ojos. No sé cuántas veces parpadeé en 1 minuto. Y son mis ojos y no lo sé. Es que no sabemos cosas de nosotros mismos.
No sabemos cuántos metros cúbicos de aire respiramos en el día. No sé si hay alguna manera de medirlo al aire. Supongo que, bueno, como otros elementos se miden por metro cúbico. No sé cuántas veces los litros de sangre que tenemos en el cuerpo pasan por el corazón. Y en cuántas horas y en cuánto tiempo. Cuántas cosas que tienen que ver con nuestra propia vida y no lo tenemos presente. Pero si dejara de funcionar, si dejáramos de respirar, por eso hace un tiempo atrás, me acuerdo que me paré delante de la cámara, no sé qué han hecho con ese material, quiero que lo procesen y lo manden, porque me acerqué y dije, voy a pedirte algo y es mejor que no me lo niegues. Porque si vos me negás lo que yo te voy a pedir, tendremos un velorio masivo. Estaremos de duelo masivamente. No me niegues lo que te voy a pedir. Y me miraban raro los hermanos. Y este es mi pedido. No dejes de respirar. Por favor, no dejes de respirar. Porque si dejas de respirar, tendremos que velarte. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Cuántas cosas que tienen que ver con nosotros y están en nosotros y son la razón por la que vivimos y no la conocemos? ¿Cómo puede ser? No sabemos cuánto aire respiramos, cuántas veces la sangre pasa por nuestro corazón, no sabemos cuántos de los procesos que se producen dentro de nuestro cuerpo, todos los órganos trabajan día y noche, ni hablar del cerebro. El cerebro, durante el tiempo que descansamos, imagínese el personal de una empresa está trabajando acomodando todo. Todo lo que en el día vino, pasó y hasta lo que soñás tiene que ver con ese proceso interno que el cerebro está haciendo de acomodar. Viste que estás preocupado por algo que no le encontraste la solución y a la mañana siguiente cuando te despertaste la idea está clara, porque se fue ordenando todo ahí adentro. Y eso es nuestro. Y sin embargo no lo tomamos en cuenta, no lo sabemos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en la vida espiritual sucede lo mismo, pero todavía es más peligroso. Que no sepa cuánto aire respiro, nunca lo supe, pero que no sepa que Cristo vive en mi corazón, esto es otra cosa. Así que quiero que sepas que el día que le abriste el corazón, el Señor hizo su morada ahí adentro. Y tu espíritu está vivo porque Jesús vino a vivir ahí. Y Dios puso dentro tuyo, somos templo del Espíritu. Y el Señor puso su Espíritu adentro tuyo. Viene con delay el amén. Mire, los creyentes comprenden más fácilmente el arca de madera que había en el tabernáculo. Una caja de madera revestida en oro, adentro tenía algunas representaciones del maná, tenía la vara de Moisés, la vara de Aarón que había reverdecido. ¿Qué más tenía dentro del arca? Los panes, ¿verdad? Porque el arca simbolizaba la presencia de Dios. Y qué respeto. Yo estoy seguro, si traigo un cajón así con esas formas, hay hermanos que le tendrían un respeto bárbaro. Todavía andan buscando dónde está el arca. Y Dios en su sabiduría no dejó saber dónde está, porque le estarían idolatrando. Porque Dios dijo, ese es un símbolo para mostrarle qué importante que mi presencia esté. Pero ¿sabés dónde pone Dios su presencia ahora? Arcas caminantes, y alegrate que no sos de madera. No somos de madera, y su presencia está en nosotros. Así que ese respeto, esa honra que debían tener por el arca de madera, es el mismo respeto que nosotros tenemos que tener por nuestros hermanos, porque son arcas caminantes. El mismo respeto por los ministros de Dios, por la palabra de Dios, porque ya no es un símbolo, es lo real, es lo verdadero. Días atrás compartí un devocional a un grupo de pastores,
un hermano con muchos vínculos fue formando ese grupo, está muy lindo, a veces hay devocionales, hay palabras, hay contenidos, y hermanos que, bueno, están viviendo en otros países y hermanos extranjeros están allí, y me tocó compartirles el devocional y les decía, quiero cuidarme de no caer en el error de ver aquello que fue simbólico, el arca, el tabernáculo, el candelabro, ¿no? El altar del incienso, el altar del sacrificio, verlo como real, y lo que es real, la presencia del Señor, verla como simbólica. Estaríamos invirtiendo las cosas, ¿verdad? Todo aquello del tabernáculo fue símbolo, pero lo que Dios puso en ti no es símbolo, es lo real. Entonces, necesito cuidarme de ese error, de no ver como simbólico las cosas espirituales y ver como verdadero lo que fue el pasado. No vivan el pasado. Algunos creyentes viven la historia. Estoy en el desierto, ahora estoy en Horeb, ahora estoy en tal lado. Deje el desierto y viva en Cristo. En Cristo está la vida, en Cristo está la gloria. Nosotros no fuimos llamados a vivir la historia, nosotros fuimos llamados a vivir en la gloria. Y al menos que comencemos a entender las cosas espirituales, seremos creyentes abrazados a los símbolos, a los significados de allá de la historia, y haber perdido de vista la presencia gloriosa del Señor. El que tiene cerca a alguien le va a dar un codazo, y el que no sé a quién, porque hay mucho espacio, mucho espacio vacío. Bueno, anoche había 510 personas aquí. Y me parecía una cosa muy superficial hablarles de lo que les hablé. ¿Cuántos estaban anoche? O mejor dicho, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cuántos no estaban anoche? ¿Cuántos no estaban? Bueno. Son 4 o 5 hermanos que no estuvieron. Le viene bien oírlo a todos los que estuvieron y le viene bien oírlo a los que no estuvieron. Mire qué pedido le hago, que cuando tira la botellita le saque la tapita. ¿Por qué? Porque en una oportunidad el camión del basurero estaba comprimiendo la carga y saltó de entre la carga la tapa de una botella y les quitó el ojo al operario. Le reventó el ojo. Entonces digo, cuando yo veo las botellitas tiradas en los cestos, digo, mi congregación tiene que aprender esto. Y anoche me alegré tanto porque vi todos los cestos de allá atrás, todos sin la tapita, todos. Así que, ¿qué quiero hacer con esta ilustración o esto que le cuento? Mire cómo se desarrolla. No sé cuántas personas hay aquí ahora, tal vez 100, 120, 150. Si usted ahora en la fiesta, que seguramente va a haber alguna botellita arriba de la mesa, le dice a sus familiares, mira lo que nos dijo el pastor anoche. Y tú dices, ¿qué te dijo? ¿No? Decirle esto de la tapita. Y cuando decíselo hoy, cuando empieza a pensar que pavada, decirle qué fue lo que pasó con una tapa en una botella, como le quitó el ojo irrecuperablemente a un operario. Y viste, te corre como un escalofrío. Entonces te das cuenta y tomás conciencia que eso tan sencillo puede perjudicar a otras personas. Y en tu mesa contá cuántos hay. Porque si hay 5, habrá 5 personas más que lo saben. Si hay 10, habrá 10 personas más que lo saben. Hace una multiplicación de cuánta gente más en el día de hoy se va a enterar de eso. De la misma manera, esto que es una precaución para la salud física de alguien, de la misma manera hablar de Cristo a uno y a otro, a uno y a otro, a uno y a otro, y la palabra del Señor corre de esa manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Se entiende? Porque en la iglesia del Señor hay un poder de multiplicación. Nos apasiona escuchar la multiplicación de los recursos. Al que no tenía, el Señor le dio. Tenía poco y el Señor le multiplicó. ¡Qué glorioso es esto! Y es verdad, es cierto. Pero en la iglesia hay un poder de multiplicación en cuanto a hacer correr la voz, en cuanto a hacer correr el mensaje. Ayer lo ilustramos
para que se entienda que no era un entretenimiento simplemente. Estábamos hablando de la gloria que Dios derramó sobre ti, hacela pasar. Y largamos 3 pelotas grandotas así mientras estábamos cantando. Para algunos era una diversión nomás, y otros sí entendieron que se trataba, no te la quedes, hacela pasar. No te la quedes. ¿Cuántos descubrieron ya que su fe se aumenta cuando la comparten? ¿Cuántos se dieron cuenta? Si no la compartís, parece como que se apaga. Y si no se apaga, simplemente la habrás guardado egoístamente. Pero podés expresar tu fe de manera muy sencilla, en un saludo, en un gesto de atención, en una palabra de bendición. Porque por eso el Señor puso su gracia en ti. Hoy quiero repasar un poquito el mensaje de la semana pasada, porque estábamos hablando de que la Biblia lo dice todo. La palabra del Señor lo dice todo. Y quiero animarte a que seas un lector de la palabra del Señor. Y voy a añadir un consejo, algo que hago muchas veces. Viste que en YouTube cuando vos entras varias veces, automáticamente te ofrece el contenido que vos mirás. Así como de YouTube se ve que se enteró, que a mí me gusta escuchar la Biblia leída, entonces me aparece entre las primeras opciones. Así que ya tengo dónde meter el dedo y aunque estoy trabajando, haciendo otras cosas, yo estoy escuchando la lectura de la Biblia. Y a veces he leído, he meditado, pero me encanta escuchar la palabra aún mientras duermo. Entonces te comparto esta experiencia porque puede ayudarte. Involucrate por favor con la palabra de Dios. Involucrate porque la Biblia lo dice todo, todo, todo. Y el domingo pasado estábamos viendo estos 3 aspectos. Algunos lo tuvieron que captar porque tuvieron que predicarlo, otros lo captaron porque le prestan mucha atención y otros tal vez lo entiendan ahora. La Biblia nos habla de todo lo que pasó en el pasado. Y todo lo que ocurrió en el pasado, y me estoy refiriendo desde que la vida se generó hasta la llegada de Jesús, hasta el nacimiento de Jesús, en toda esa etapa la Biblia daba detalles de lo que iba a ocurrir. Lo sabía todo. En esa etapa, para los estudiosos saben que hay 5 dispensaciones, 5 etapas muy marcadas, que fue la etapa de la inocencia antes del pecado, la etapa de la conciencia después del pecado, la etapa del gobierno humano cuando los hombres comenzaron a gobernar sobre los hombres, y luego cuando vino la ley que Dios le dictó a Moisés. Entonces, las primeras 4 dispensaciones aparecen solo en el libro de Génesis, y la ley, la dispensación número 5, aparece en 43 libros de la Biblia, por eso es que a usted le cuesta definir o distinguir entre antiguo pacto y nuevo pacto. Entonces, desde el comienzo hasta la llegada de Jesús, estaba todo escrito lo que iba a pasar. Todo. Y estaba escrito cómo sería la llegada del Salvador. Y está claro, hoy estamos festejando que el Salvador llegó, ¿cierto? ¿Cuántos se dieron cuenta que de ahí en más comenzó un nuevo tiempo? Lo que se llama la dispensación de la gracia. La ley terminó con el Cordero de Dios colgado en el Calvario. La ley terminó con la muerte de Cristo pagando el precio por el pecado. Y nace la etapa presente en la que usted y yo vivimos. ¿Entiende? Y si todo lo que la palabra del Señor dijo del tiempo que pasó se cumplió tal cual, miremos un poquito que se está cumpliendo tal cual lo que la palabra del Señor dice para el tiempo en el que vivimos. ¿Nos vamos entendiendo? El pasado fue escrito y se cumplió, el presente está escrito y se viene cumpliendo. Y el domingo pasado hablábamos de que viene una etapa, una dispensación siguiente, que es después del arrebatamiento de la iglesia. Después que la iglesia se va con el Señor. Pero quiero quedarme en la etapa presente. Porque es en esta etapa presente que Jesús nació. Es esto lo que estamos recordando hoy. Es eso que tiene tantos detalles para prestarle atención. Eso que vino a ser Jesús. Jesús vino a la tierra y nace humildemente en un pesebre. Y le damos todo el romanticismo al pesebre.
le ponemos perfumito, musiquita, adornito, y es lógico, le damos ese toque romántico, poético, ¿verdad? Pero si pudiéramos comprender qué fue lo que pasó en esas horas, porque un coro del cielo bajó para cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Este texto bíblico utilizado en los medios está adaptado, no sé por quién, pero una adaptación que es humanista, no es espiritual. No es paz para los hombres de buena voluntad, el que usted escucha siempre. No. Es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Tal cual así lo dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Y voy a decírtelo, porque Dios estaba enojado. Por eso todo el pasado fue como fue. Los juicios eran tajantes, de guerra en guerra. Pero entre medio de todo ese pasado oscuro hubo un hombre como Abraham que tuvo ese corazón dispuesto para Dios. Hombres como los profetas, hombres como reyes que le adoraron. Y entonces como que fueron la excepción en un tiempo de oscuridad, de perdición, de destrucción. Pero cuando viene Jesús y abre una nueva etapa, la etapa de la redención, la gracia, lo que significa que en la gracia de Cristo Dios se puso a favor de los hombres. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Paz para con los hombres. Es decir, Dios dijo, ya no voy a estar en guerra contigo, porque vino el que pagó el precio por los pecados. Vino Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en el placer de Dios del Padre con Jesús, en el placer de Dios el Padre con Jesús, ahí está la gracia que vos recibís y te cambia la vida. El tiempo presente, hermanos, no se compara con el tiempo pasado. No se compara. Y Pablo dice, y la gloria venidera tampoco se compara con el presente. Por esto es necesario que comprendamos esto. Como nos pasa desapercibido de nuestro cuerpo, cómo tomar el pulso, cuántas veces late el corazón, cuántas veces parpadean los ojos, qué funciones cumplen mis riñones, qué hace el hígado. Lo único que nos enteramos del hígado cuando duele, si no duele ni te enterás, ¿verdad? Ese desconocimiento, y diría que es un desconocimiento decidido, porque nunca nos dedicamos a saber qué pasa en todo nuestro organismo. De la piel para abajo ni nos enteramos, ¿verdad? Si no duele, bueno, ese tipo de, ¿cómo sería? Indiferencia tal vez. Eso es muy practicado en el área espiritual. Es muy practicado en el área espiritual. ¿Cómo me ha hablado Dios desde mi niñez? ¿Cómo Dios se ha manifestado a mi vida? Qué bueno traerlo a la memoria. Qué bueno es tenerlo presente. ¿Cuánto le agrada a Dios mi tiempo de adoración? ¿Cuánto dice la palabra del Señor de esto que estoy viviendo aquí? ¿Cuánto vale delante del Señor mi comunión con el cuerpo de Cristo, con los hermanos? ¿Qué cantidad de cosas, ¿no es cierto?, que no debieran quedar en el, ¿cómo se diría?, entre el montón, ¿no?, o en la indiferencia. ¿Cuántas cosas debiéramos profundizar un poquito más? ¿Qué pasa cuando le estás dando una mano de saludo a tus hermanos? Ese abrazo. La ciencia sabe más de lo que sucede en el campo espiritual que nosotros como personas que debiéramos tenerlo claro. Dicen los que estudian este tema que cuando hay ese abrazo de afecto, de cariño, de respeto, nuestro organismo genera una hormona que se llama oxitocina. Es como generar remedio. Por eso ese abrazo, ese saludo, ese cariño que recibiste, tiene un efecto físico, viene de una acción espiritual, de alguien que te está mostrando afecto y produce un impacto físico. Lo veíamos la otra semana, el efecto de la palabra de Dios en nuestro cerebro. Ahora, como desconocemos lo físico, también desconocemos lo espiritual y ahí está nuestro punto de debilidad. Debiéramos profundizar en esto para que nuestros oídos se sensibilicen. Quiero hoy hablarte de, justamente, en el tiempo que vivimos,
que tiene que ver con la llegada de Jesús. ¿Cuántas cosas sucedieron y acompañaron la llegada de Jesús? Nació en el lugar que estaba dicho que iba a nacer. Nació de la manera que estaba dicho que iba a nacer. Nacerá de la Virgen. No le entraba en la cabeza a nadie. Ahora, hoy, más que entrarte en la cabeza, tiene que entrarte en el corazón. Porque esta es una verdad central de la vida cristiana. En una ocasión estaba ministrando en una iglesia y le dije a los pastores, no se asusten, yo voy a tomarles un examen a ustedes para que la congregación aprenda esto que estoy diciéndoles. Y te digo, si no podés creer que Jesús nació de la Virgen, como estaba escrito, es posible que tampoco puedas creer que Jesús resucitó. Así que estoy tomándote examen a tu fe. Si podés creer que conforme a lo que está establecido en las Escrituras, conforme a lo que Dios dijo, Él fue engendrado no por voluntad de varón, sino por la presencia del Espíritu Santo. Por eso el nacimiento de Jesús es virginal, nace de la Virgen como estaba establecido, le es revelado al profeta 730 años cómo vendría el Salvador a la tierra. Y sucedió tal cual. Y sucedió tal cual. Y vivió entre los hombres, tomó cuerpo de hombre, porque Dios no iba a ofrecer en la cruz cuerpo ajeno, el Salvador no iba a ofrecer en la cruz un cuerpo ajeno, Él tomó cuerpo para cargar sobre sí los pecados de la humanidad y colgarlos en el Calvario. Y luego de muerto, resucitó. La cosa es que si no podés creer que Él nace de un nacimiento virginal y no podés creer que Jesús resucitó, tengo que decirte que tu fe es un pasatiempo. Si no podés creer que Jesús resucitó, la Biblia para vos debe ser un libro de leyendas. Debe ser un libro de entretenimiento, de lindas historias, pero nada más. Pero si podés creer que Dios cumplió lo que dijo, Jesús nace de la Virgen, resucita de entre los muertos, y todo eso está dicho en su palabra. Entonces, si todo esto sucedió tal cual, quiere decir que lo que está escrito ahí es el alimento para mi alma, es el alimento para mi vida. Es el fundamento, es palabra de Dios para guiar mis pasos. Por eso Jesús dijo, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé al que edificó su casa sobre la roca, porque no estuvo exento de tormentas, de vientos, no estuvo exento de todo eso, pero el viento no la pudo mover, las tormentas no la pudo mover. La firmeza espiritual de un creyente depende de dónde tiene arraigada su vida. Si tiene arraigada su vida en el estado de ánimo, te voy a decir que vas a subir, vas a bajar, vas a subir, vas a bajar, y quién sabe en una de esas quedaste abajo del todo. Pero si tu fe está fundamentada en las Escrituras, en la palabra del Señor, mira qué fundamento. Si todo lo que se dijo del pasado estaba escrito y se cumplió. Todo lo que se dice del presente está escrito y se está cumpliendo tal cual. Mirá si tenés razones para prestarle atención a la palabra del Señor y edificar tu vida allí, allí, allí. Gloria a Dios. Y ese resultado que se daría del nacimiento de Jesús, de la vida de Cristo entregada en el Calvario, ese resultado estaba establecido. ¿Qué iba a pasar con los que lo recibieron? ¿Qué iba a pasar con los que creyesen en Él? ¿Qué iba a suceder? Y eso se está concretando tal cual, tal cual, tal cual. ¿Cuántos pueden decir desde que entregué mi vida a Cristo, mi vida cambió? Desde que entregué mi vida al Señor, mi vida cambió. No es que me hice socio de un nuevo club o que cambié de religión. No, abrí el corazón y el Rey de Gloria se instaló aquí adentro. Esta es la vida con Cristo. Cristo viviendo en ti. Cristo viviendo en ti. Y eso fue lo que el Señor dijo que habría de pasar y está sucediendo. Cuando Dios les revela el nuevo pacto, lo revela en la antigüedad, dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está hablando de que la palabra de Dios, así como estaba ilustrada en la caja de madera, la palabra de Dios estaba ilustrada por los panes, ya no está en una caja de madera. ¿Dónde está la palabra del Señor? Bienaventurado el que dice la palabra del Señor está aquí, en mi alma. Se ha instalado, su palabra está en mi memoria. Mis acciones, mis proyectos, yo voy a llevarlos a la luz de la palabra. Y la palabra del Señor guiará mis pasos. Esa es la roca donde estás plantado. Y eso estaba prometido. Eso estaba establecido.
y se cumple en todo aquel que recibe al Señor. Entonces, lo que Dios dijo, se comprometió poniéndolo por escrito. Hace unos cuantos años atrás, ¿cuántos conocieron a Marta de Villagra? Todavía Marta Toledo, soltera, no estaban de novios todavía, ella era una líder en la iglesia y era la directora del Instituto Bíblico. Y había una hermana que estaba dando un estudio bíblico y tenía una carpeta, porque no dependemos del papel escrito, sino que lo escribimos para ser responsables de decir lo que Dios nos mandó a decir. Algo de los que nos tenemos que cuidar los predicadores es no decir todo lo que nos viene, sino decir lo que Dios nos manda a decir. ¿Se entiende? Por eso no sé cuántos se percataron el domingo pasado, empecé a decir más de lo que tenía que decir y entendí que Dios no me mandó a decir eso. Así que si faltó esa cuota de revelación, ore al Señor que se la complete, pero me estaba metiendo a decir lo que Dios no me mandó a decir. Entonces, por eso hacemos una carpeta, tomamos apunte para entregar el mensaje en forma clara. Y esta hermana estaba dando un estudio bíblico y había dos muchachos hablando entre ellos, criticando a la hermana que estaba dando clase. Y Marta subió la escalera ahí en calle Perú, sentí los pasos, tum, 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 se abrió la puerta de mi oficina y me dijo, a ver si podés hacer algo con esos dos que no dejan de molestar. Entonces bajé, los llamé, digo, ¿cuál es el problema? Dice que está hablando por lo que el Espíritu le reveló y tiene una carpeta grandota así. Estaban criticando y digo, ¿qué problema hay que lo tenga escrito? Y si se lo revela el Espíritu, ¿para qué lo tiene escrito? Y le dije, Dios, ¿cómo nos habló? Dios nos habló por su Espíritu. Y díganme, ¿no está escrito? ¿Está escrito? Bueno, de uno de ellos no supe más nada de su vida. El otro fue al seminario al año siguiente. Regresó del Instituto Bíblico y fundó una iglesia. Y ganó almas para Cristo y estuvo formando obreros hasta el día que el Señor se los llevó. Porque se dio cuenta que Dios habló tan en serio que se animó a dejarlo escrito. Está escrito para que nadie lo tergiverse. Para que nadie cambie las cosas. Está escrito. Entonces, inspira tu vida, dirigí tu vida conforme a la palabra que está escrita. Porque tu espíritu necesita alimentarse de la palabra. Esto es lo que estás haciendo ahora al estar en la reunión. Tu espíritu se está alimentando de la palabra, porque no solo de pan vive la persona, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero lo que puedo hacer aquí es inspirarte, es animarte, es compartirte experiencias, pero esa relación personal con Dios para alimentarse de su palabra. Para seguir las enseñanzas que Jesús enseñó, hace falta que te metas. Y no estoy hablando de adquirir estudios en un seminario. A veces me pregunto, ¿para qué alguien va a un seminario si no lee la Biblia en su casa? ¿Me quiere convencer que quiere ir para el ministerio? Bueno, empiece ganando almas. Ni un grupo de fe. Pero quiero ser graduado. Y para mí es una honra todo el que se gradúa, porque yo soy uno de los fundadores del Instituto Bíblico Rosario. Pero si no quieres ganar almas para Cristo, la palabra del Señor no está en primer lugar en tu vida, creo que tenés cosas que acomodar para luego ir a un aula. Hay que ordenar eso para ir a un aula. ¿Se entiende? Entonces, yo veo que se ha cumplido todo lo que el Señor dice, cómo el Señor nos redime y nos liberta del pecado. Y las personas que han experimentado ese perdón divino en el momento que entregaron su vida a Cristo, están viviendo el cumplimiento de lo que el Señor dice. Porque en el nuevo pacto Dios dice, voy a poner mi palabra en su corazón y en su mente y de sus pecados me voy a olvidar. ¿Has escuchado decir que Dios arroja nuestros pecados a lo profundo de la mar, verdad? Y muy bien lo ilustraba una vez Joel, cuando la palabra dice que Dios arrojó los pecados a lo profundo de la mar. ¿Sabe por qué no han podido sacar el ara San Juan desde la profundidad? Porque no hay manera de ganarle al mar y poder levantar algo que está en el fondo. Barcos que las empresas darían cualquier cosa por recuperarlo, porque hay muchísimo valor en esos barcos, en muchos de ellos hay oro,
pero no lo pueden sacar porque de lo profundo de las aguas no lo pueden sacar. Y por esto la Biblia dice que Él arroja nuestros pecados a lo profundo de la mar. Al diablo quiere sacarlos de alguna manera, pero acordate, Él te ha perdonado. Esto es la gracia. La gracia no es un libertinaje, la gracia es una relación con Dios para vivir de poder en poder y de gloria en gloria. Amén. Y esto se cumple en la vida del creyente. Ahora, quiero enfocarte en el nacimiento propiamente de Jesús, ahí, en Belén. Se enteraron reyes de otros lados. Y se ve que estaban tan expectantes que vieron la estrella y la siguieron. Y los que debieron haber seguido la estrella, ni enterados. Es más, el rey Herodes se entera porque, claro, dignidades como las que vinieron a su tierra, y es el protocolo de ir a los reyes, van a saludar a los reyes. Y qué bien, ¿qué hacen ustedes por esta tierra? Dice, porque hemos visto la estrella del Redentor que va a nacer y la seguimos. Y a Herodes, en vez de abrir su corazón para aceptar al Señor, se jura dentro de él, yo soy el único rey, acá no hay otro rey. Y manda a matar los niños, lo que se recuerda el día 28, ¿verdad? La muerte de los niños en todo Belén. ¿Por qué? Porque la reacción fue perseguir, fue matar, fue destruir. Así que desde el nacimiento se cumplía lo que el Señor dijo, la simiente de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente, y le dice a la serpiente, vos le vas a morder el calcañar, pero él te va a pisar la cabeza. Y esto es lo que pasó desde el nacimiento de Jesús, la serpiente estuvo mordiendo y mordiendo y persiguiendo y persiguiendo. ¿Te das cuenta que se cumplió todo? ¿Te das cuenta que se está cumpliendo todo? Entonces, quiero preguntarte, ¿qué vinieron a hacer esos reyes al establo, al pesebre? ¿Qué vinieron a hacer? ¿Qué trajeron? A ver. Aunque va con delay la comunicación, pero grítenla que aunque tarda llega. Le trajeron ofrenda. ¿Se puede describir la ofrenda? Oro, incienso, mirra. Elementos de gran significado, ¿verdad? Ni hace falta explicar el oro. El incienso, que tenía un sentido de perfume. No me voy a poner a explicar los símbolos porque no es ese el sentido del mensaje. Vinieron y le trajeron. Los de lejos, pero los de cerca no. Los de cerca ni siquiera tuvieron un lugar digno donde dejarlo nacer. Ahora, siempre hablamos cuando llegan los días de Navidad de lo que le trajeron los reyes. Ahora te pregunto, ¿qué rey llegó primero a Belén? ¿Los reyes que vinieron de lejos o el rey que nació? Porque el rey que nació, acompañado del coro de ángeles, nació allí, y quiero hacerte la pregunta ahora, ¿sabes lo que él trajo? Porque los reyes siempre traen cosas. Los que vinieron del oriente trajeron oro, incienso y mirra. Pero el rey que llegó primero y estaba envuelto en pañales, ¿cuántos pueden decir qué trajo? ¿Cuántos se dieron cuenta qué es lo que trajo? ¿Qué es lo que él trajo? Aquellos reyes que venían del oriente, de sus tesoros, de sus riquezas materiales, trajeron. ¿De dónde vino el rey que nació en Belén? ¿De dónde vino? Desde la misma gloria. Así que quiero preguntarte si ya te diste cuenta, ¿qué trajo? Porque eso está escrito en las Escrituras. El principado estará sobre sus hombros. Y será su nombre, y comienza a dar los nombres del Señor. Es decir, estaba anunciado su dignidad, su autoridad y el regalo que traía del cielo. ¿Qué traería para la tierra? Paz. Y evidentemente la historia quedó marcada, antes y después de Cristo. Y aún siendo cristianos, a veces no nos detenemos a ver qué sucedió. Claro, como no conocíamos lo que pasaba antes, no podemos distinguir lo que pasa ahora. Quiero decirte una sola cosa, antes no existía la iglesia, no existía. Es más, los momentos de mayor gloria impactante en el tabernáculo de reunión, donde la gloria descendía, donde el sumo sacerdote entraba con la sangre de los sacrificios, tras el velo al lugar santísimo, eso ocurría una vez al año.
¿Podés comenzar a sintonizarte con esa realidad? Eso ocurría una vez al año. La manifestación poderosa de la presencia de Dios, la gloria de Dios se manifestó más en las guerras que en el templo. En el templo se manifestó en la inauguración, en el tabernáculo se manifestó en algunos momentos. Y en las guerras, la manera que se manifestó en las guerras. La manera que Dios intervino con truenos, con estruendos y espantó a los enemigos. Y cuántos milagros ocurrieron. Pero fue manifestación de la gloria del Señor. Pero quiero decirte, eran ocasional. Quiero que comprendas esto. En el pasado fue ocasional. Quiero que comprendas esto. La gloria de Dios sobre ti. ¿Cuánto tiempo está? Desde el día que lo recibiste. Y está permanentemente. Entonces los reyes del oriente le trajeron regalos, pero el rey que vino del cielo no vino con las manos vacías. El rey que vino del cielo trajo la vida eterna, nos trajo la presencia del Padre. Amén. Esto sucedió, mis hermanos, esto está vigente, esto es lo que Jesús trajo. ¿Qué te trajo a ti en su llegada? A veces nuestra vida es fluctuante, fría, porque no nos detenemos a ver qué nos trajo Jesús. ¿Qué nos trajo Jesús? Los regalos son muestras de cariño, ¿verdad? Son muestras de afecto. Uno hace un regalo cuando, quiere darle un gesto de alegría, darle un toque de alegría a alguien, quiere expresarle cariño. ¿Y qué tal si trajéramos al presente los regalos que Cristo nos ha hecho? Nos regaló la vida, nos dio paz, anotó nuestro nombre en el libro de la vida, nos trajo la presencia del Padre, nos trajo revelación del cielo. Mirá cuántos regalos nos trajo, que no podemos dejarlo en el olvido. Él trajo todo esto. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué estás dispuesto a regalarle a Jesús? ¿Ya preparaste el regalo para Él? Ayer me encontré en la calle con gente que conocía, los saludé, estaban con un montón de paquetes con los regalos. Y obvio, estos días todo el mundo compra regalos. Te pregunto, ¿qué regalo le preparaste al Señor? ¿Qué regalo? Hay un solo regalo que Jesús quiere: entregarle la vida. Y vamos a ponernos en pie y decirle: Señor, te acepté como mi Salvador, recibí tu regalo, pero hoy quiero agasajarte como el Rey de Reyes. Te entrego mi vida, Señor. Yo sé que no tengo nada, como dice la canción, nada con lo que te puedo sorprender. Nada, porque encima yo te doy mi corazón, pero encima lo tenés que limpiar. Te entrego mi vida, Señor, y tenés tanto para trabajar conmigo. Pero el Señor dice: no importa, entregámela igual, entregámela igual. Quiero que hagas esta oración por algunos minutos. Señor, este es mi regalo. Porque no tengo oro, no tengo mirra, no tengo incienso, pero tengo la vida que me diste.